Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron: no. ¿Qué pregunta tan interesante que el Señor Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y ellos le respondieron la verdad, que no tenían. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor, te pedimos que tú nos des tu gracia, tu unción, tu sabiduría, Padre eterno, tu buena palabra, Dios amado, para poder transmitir, amado Dios, el mensaje que tú tienes para tu pueblo, Dios mío. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente a ti, amado Dios, para que tú, bendito Dios, hagas la obra en nosotros que necesita ser hecha a través de tu palabra, Dios mío. Que esta palabra lleve fruto en nuestras vidas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué interesante la pregunta que el Señor Jesús le hace a sus discípulos, hombres que eran expertos en la pesca, por lo menos Pedro y los hijos de Zebedeo, que era Juan y Jacobo. Sabemos que eran hombres que sabían, que conocían la pesca, que conocían lo que era ir a pescar al mar. Y el Señor Jesús les hace la pregunta a los discípulos: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Ellos fueron sinceros. Me gusta la sinceridad de los discípulos. Me gusta quizás no sabiendo de que era el Señor Jesús que les pedía, porque dice que no lo pudieron, no sabían que era Jesús, sino que pensaban que era algún extraño que iba por allí. Y la respuesta de ellas fue sincera y le dijeron: no tenemos pescado, no tenemos que darte. Y a veces tenemos que ser sinceros delante de Dios. No es el tema, pero quiero decir esto: a veces tenemos que ser sinceros delante de Dios. A veces queremos aparentar saber algo o conocer algo o estar bien en ciertas cosas, pero Dios lo que busca es tu sinceridad. Dios lo que busca es que tú seas sincero, que yo sea sincero delante de Él. Dios te quiere liberar y me quiere liberar a mí de ciertas cosas en mi vida, pero mientras yo no reconozca y sea sincero delante de Él, esas cosas van a permanecer allí. El Señor tiene el poder para liberarnos, el Señor tiene el poder para hacernos libres completamente, pero cuando el Señor viene a nuestras vidas y empieza a buscar ciertas cosas en nosotros, muchas de las veces lo que hacemos es que escondemos esas cosas delante del Señor o delante de aquel que nos está preguntando, quizás un ministro que está viendo algo en nuestra vida, y escondemos eso delante de aquellos que nos preguntan, ya sea un ministro o sea Dios. Y cuando nosotros no somos sinceros delante de Dios, Dios puede que se limite en hacer un milagro, hacer una obra en nuestra vida. Como le digo, Dios puede hacerlo. Dios puede liberarte sin que tú le pidas que te libere. Él te puede liberar si Él quiere. Él tiene el poder para hacerlo. Pero el Señor quiere que nosotros le demos el acceso para que Él obre en nuestras vidas. El Señor quiere que tú y yo le abramos el corazón. Como decía el pastor, que el Señor, cuando nos liberó, no nos obliga a venir a la iglesia, no nos obliga a congregarnos, no nos obliga a ser agradecidos,
Pero cuando nosotros somos agradecidos delante de Él y venimos a Él y empezamos a adorarle, empezamos a entregar nuestra vida a Él, Él empieza a obrar en nuestras vidas. Él empieza a obrar cambios en nuestras vidas. Como te digo, no es que Dios quiera forzar su entrada a tu vida, sino que Él quiere que tú le abras el corazón, como le hablaba en cierta ocasión a una iglesia y les decía: yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo entraré en él. Pero es el que abre la puerta al Señor. Es aquel que le abre el acceso al Señor. Como te digo, Él tiene el poder para entrar, pero Él respeta tu decisión y mi decisión muchas veces. Y los discípulos fueron sinceros delante del Señor y le dijeron: no tenemos algún pescado que darte. Pero quiero que veamos algunas cosas que miraba en estos versículos. Los discípulos estaban en Galilea para poder ver al Señor Jesús una vez más. El Señor Jesús les había dicho: yo iré delante de vosotros a Galilea. Y ellos estaban allí para precisamente ver a Jesús una vez más. Verlo, no sé si sabían que allí iba a ser llevado el Señor Jesús, pero ellos estaban allí en obediencia a lo que Él les había dicho. Ellos estaban allí para encontrarse con su amado. Estaban allí para ver al Señor Jesús, y dice que ellos estaban en el mar de Tiberias. Y ese mar Tiberias quiere decir el rey de los ríos. Y Galilea sabemos que era una tierra que fue dada a Neftalí, era una región que fue dada a Neftalí. Pero esa tierra de Galilea tiene un significado que me llamaba la atención. Me llamaba la atención lo que significa Galilea, y dice, la palabra original dice que es un círculo pagano. Esta es la región en la cual Salomón algún día dio 20 de las ciudades al rey de Tiro. Y cuando vemos que esa Galilea quiere decir círculo pagano, otra significado es un circuito, es un círculo, es algo que da vuelta, pero es algo que daba vuelta y era algo pagano, era algo que era un regresar a lo mismo, era algo que quiere decir también una ligadura, una atadura. Era algo que no dejaba en sí libre lo que estaba en aquel lugar. Era algo que rutinariamente sucedía. No sé si te ha acontecido que hay cosas en nuestras vidas que a veces son una rutina. Hay cosas en nuestra vida que nosotros quisiéramos romper con ellas. Quisiéramos romper con ciertos ciclos en nuestra vida. Quisiéramos con ciertas cosas la vida, pero llega el momento donde ese círculo llega otra vez a su punto y volvemos a hacer lo mismo. Cuando los discípulos se encontraban en aquel lugar, ellos van y pescan y les sucede algo igual que les había sucedido anteriormente, que ellos pescaron toda la noche y no habían logrado pescar algo. Y muchas veces nosotros estamos en nuestra vida, como digo, queriendo luchar con algo en nosotros, queriendo vencer algo en nuestra vida. Yo no sé si en tu vida hay algo que tú has querido vencer por años, algo que tú has querido dominar en tu vida o subyugar en tu vida, quizás algún deseo carnal o algo que te afecta en tu vida, o algún sentimiento, algo que está afectando tu vida. Hay quienes batallan con drogadicción, quienes batallan con alcohol, hay quienes batallan con ciertas cosas en su vida que muchas veces es una atadura para ellos. Y quieren lograr romper el ciclo, quieren lograr romper aquel círculo en el cual están, pero cuando se dan cuenta,
vuelven a la misma rutina. Pasa un tiempo y logran vencer ciertas cosas, pero llega el tiempo donde vuelven a lo mismo. Y el Señor Jesús quería hacer un milagro en la vida de los discípulos. Yo no estoy diciendo que los discípulos batallaban con estas cosas, pero me llamaba la atención el significado de aquel lugar y lo que el Señor hizo en aquel lugar. Como le decía, vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 9, verso 11 al 13. Dice, Primera de Reyes 9, 11 al 13, dice: Hiram, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón maderas de cedro y de ciprés y oro conforme a todo su deseo. Que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado. Dice, y no le gustaron. Y dijo, ¿qué son estas ciudades que me has dado, hermano mío? Porque me fueron, por eso fueron llamadas tierra de Kabul hasta hoy. Y esa palabra tierra de Kabul quiere decir, o Kabul quiere decir limitación, esterilidad, atadura o un lugar desagradable. Y cuando vemos que Salomón entrega esas tierras en paga, digamos, por lo que había recibido de aquel hombre dice, ¿qué son estas tierras? Era algo despreciable para él. Era algo que para él fue menospreciable delante de sus ojos. Y le dice, ¿qué es esto que me has dado? Era algo que no le agradó a aquel hombre. Cuando nosotros vemos en nuestra vida, podemos verlo de esta manera, que muchas veces hay quienes batallan precisamente con esa área que es el área del menosprecio. Hay quienes están dentro de la iglesia, tienen años quizás en el evangelio, pero siguen batallando con esa área del menosprecio. Porque un día hubo alguien con autoridad porque aquel hombre era el rey de Tiro. No era alguien, no era cualquier persona, era un hombre que tenía autoridad y se le cedió la autoridad de aquellas ciudades. Y aquel hombre dijo, ¿qué son estas tierras que me has dado? Eran despreciables, desagradables para él. Y a veces cuando alguien con autoridad pronuncia una palabra de desagrado, de menosprecio hacia tu vida, eso puede afectar por varios años a alguien. Hay gente que camina con menosprecio en su vida. Hay gente que camina en su vida y no se puede desarrollar bien a totalidad porque hubo un padre que le dijo, vas a ser un bueno para nada. Hubo una madre que le dijo, igual que tu padre vas a ser un borracho, un drogadicto, un mujeriego, no vas a llegar a hacer nada. Y son cosas que muchas veces la gente camina y carga con ellos y como te decía, se vuelve un círculo en su vida. Algo que por más que quieran vencerlo, no pueden quebrar con eso. Pero el Señor Jesús apareció hace aproximadamente 2000 años en la tierra para traer libertad a tu vida, para traer libertad a nuestra vida de esos círculos. Él vino con todo eso en nuestras vidas, pero muchas veces es necesario ser sincero delante de Él, asignarnos delante del Señor. Hay mujeres que estando dentro del evangelio siguen cargando con ciertas cosas en su vida de sus antepasados. Hay mujeres que siguen con cosas de sus antepasados, ciclos que quizás su madre hacía y ella viene con lo mismo. Y cuando ve a la hija, ve que lo mismo está sucediendo en la hija. Nos ha tocado ver casos donde la madre, la abuela se divorció, donde la hija se divorció, donde la nieta se divorcia igual. Y muchas veces sucede de la misma manera.
tienen un hijo y se divorcia. Y la madre igual tiene un hijo y se divorcia. Y la nieta igual tiene un hijo y se divorcia. Porque muchas veces son cosas que se vuelven un ciclo en nuestra vida. Pero como te decía, Dios tiene el poder para romper con todo ciclo. Dios tiene el poder para romper con todo círculo pagano. Que aquel lugar de Galilea significaba círculo pagano. Pero cuando vemos aquel lugar de Galilea, que dice que a aquel hombre le dieron 20 ciudades y él dijo que era algo menospreciable, algo que no le gustó, desagradable para él, y se le puso por nombre Kabul, y que dijimos que quiere decir esterilidad, atadura, limitación. Muchas veces hay limitaciones en nuestra vida que no son causa de algo natural en nosotros. Hay limitaciones en nuestra vida que son por causa de algo que está dominando en nuestra vida. Muchas veces hay esterilidad. Hay esterilidad en la vida, y la esterilidad en los tiempos pasados significaba una maldición. Y la esterilidad era algo que no era visto bien en el pueblo de Israel. Era algo que cuando había una mujer estéril, era vista como que había una maldición sobre ella. Y el Señor Jesús, sabemos que en la Biblia, a lo largo de la Biblia, el Señor trabaja con mujeres estériles. El Señor trabaja y rompe con la esterilidad de muchas mujeres en la Biblia. Y muchas de ellas se encuentran en la genealogía del Señor Jesús. Y quiero que leas conmigo lo que dice Isaías capítulo 54 y verso 1. Isaías 54, verso 1 dice: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz. La que no ha estado de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ahí el poder que podía romper con esas cosas, con esa maldición de esterilidad en aquellas mujeres, era el poder de Dios en ellas. Lo que podía cambiar el rumbo que llevaban aquellas mujeres era que el poder de Dios se manifestara en ellas. Era que el poder de Dios obrara en sus vidas. Vemos a Sara, que Dios obró en sus vidas. Sara, aquella mujer anciana que no podía tener hijos, que incluso le dio a su sierva a Abraham. Pero llegó el momento donde el Señor le dijo: regresaré en este tiempo, y Sara estará embarazada. Para Dios nada imposible. Dios puede obrar en tu vida aunque hayan pasado los años. Hay quienes dicen: no, pues ya en qué voy a servir a Dios. Ya tengo 70, 80 años. Yo conozco hombres conozco un hombre que tiene 80 años, y ese hombre sirve a Dios. Predica la palabra, va a las cárceles y predica la palabra. Cuando lo miro y digo: un día quiero llegar a predicar y tener 80 años predicando. Pero para Dios no hay nada imposible que Él no pueda hacer. Él obró en aquellas mujeres, obró en Ana, que fue y clamó delante de Él para tener una criatura, para que fuera rota esa esterilidad en su vida, y Dios lo hizo. Mujeres como Elizabeth, que dieron a luz hombres poderosos en la tierra. Pudo haber muchas mujeres en aquel tiempo de Elizabeth que no eran estériles y dieron a luz quizás hombres que en vez de traer algo bueno a la comunidad, trajeron algo malo a aquel lugar. Pero Elizabeth era una mujer estéril y era vista como una mujer ya desahuciada, o ya sin esperanza, porque aparte de ser estéril era una mujer ya anciana.
dio a luz un hijo poderoso. Dio a luz aquel hombre que iba a venir a proclamar, a preparar el camino para el Hijo de Dios. Hay cosas que Dios puede hacer que nos dejarían asombrados. Hay cosas que Dios puede hacer en tu vida, milagros que Dios puede hacer en tu vida. Todo lo que es necesario es creerle a Él. Creer que Él tiene el poder para hacerlo, y si Él quiere hacerlo, dale lugar para hacerlo. Creer de que Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Cuánto creemos que Dios tiene el poder para hacer el milagro en nuestras vidas? Dale palmas al Señor. Ahora solo es permitirle que Él haga lo que Él quiera hacer. Tampoco vamos a decirle, Señor, tienes que hacer esto porque yo te creo y tú tienes que hacerlo así. Él obra como Él quiere. Y Él obra cuando Él quiere. Pero aquel lugar de Galilea fue el lugar donde el Señor Jesús convierte el agua en vino, y dice la palabra que eso fue principios de señales que el Señor Jesús empezó a hacer. Allí en aquel lugar que era el círculo pagano, aquel lugar que era donde no se podía romper algo, el Señor empieza a hacer el principio de señales allí y termina de hacer sus señales allí. Sabemos que no ha terminado de hacer señales, pero hablando de cuando Él caminó sobre la tierra. Allí fue donde asciende al cielo. Él va a usar para glorificarse. Porque qué asombroso que el Señor empieza su principio de señales en un lugar donde va a terminar sus señales cuando estuvo sobre la tierra, pero era un lugar que era un círculo pagano. Y él es el que viene para cambiar las cosas que el enemigo trastocó en nuestras vidas. Él lo cambia en nuestras vidas. Aquello que el enemigo vino y trastocó en tu vida, que vino y trastocó en mi vida, el Señor puede obrar allí. Él puede liberarte. Si tú estás batallando con un área, Él puede romper con eso en tu vida. Si tú estás batallando, qué sé yo, quizás con alguna adicción, quizás algo que está afectando tu vida, algún mal pensamiento, quizás alguien que está batallando con querer fornicar o adulterar o querer hacer lo que hacían sus padres, el Señor puede romper con eso en tu vida. Él puede liberarte. Él vino a la tierra para traer libertad a tu vida y a mi vida. Y vemos allí que el Señor Jesús quiere romper ese ciclo en aquel lugar y rompe con ese ciclo en aquel lugar. Pero quiero seguir adelante y ir allí mismo en Juan capítulo 21 y verso 3. Juan capítulo 21 verso 3 dice: Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Qué interesante que estos hombres eran hombres, como le digo, expertos en pescar. Pero aquella noche no pescaron nada. Y muchas veces cuando nosotros vemos la palabra de Dios, que el Señor Jesús mismo le dijo a sus discípulos, nada podéis hacer. Y no vamos a decir que los discípulos regresaron otra vez y habían abandonado el camino del Señor, porque estaban allí, como les decía al principio, en obediencia a lo que Jesús les había dicho. Pero ellos regresaron a las barcas, quizás para alimentarse, quizás para ganar algo ganarse otra vez la vida. Quizás había incertidumbre en ellos de cómo iban a sobrevivir en cuanto a lo económico. Pero cuando ellos van y empiezan a pescar, les sucede lo mismo que les había sucedido antes, que pescaron toda la noche y no lograron pescar nada. No lograron agarrar nada, obtener nada de su pesca. Y muchas veces nosotros estamos
peleando de esa manera en nuestras vidas. Como te decía, Galilea quiere decir el círculo pagano, pero hay cosas en nuestra vida que quizás tú has luchado por años en tu vida, pero puede ser que has luchado con tus fuerzas. Puede ser que has luchado por ti mismo. Puede ser que yo he luchado con cosas en mi vida por mí mismo. Y he querido vencer ciertas cosas en mi vida por mí mismo. No sé si alguien aquí, quizás alguien que sufra de un temperamento alto. Y cuando alguien sufre de un temperamento alto es algo que no es agradable. ¿Y cuántas veces la gente que sufre de temperamento alto dicen, voy a contar de 100 hasta 1 y que se me calme el coraje? Y luego no sirve el 100 hasta 1, bueno, le subimos a 500 hasta 1. Y muchas veces peleamos por nosotros mismos. Muchas veces decimos, no, ya tengo controlado mi carácter, ya tengo controlado esa área de ira en mi vida y no necesito ir a liberación, no necesito que alguien me ministre porque yo mismo puedo controlarlo. Y quizás pasen meses, pero llega un punto donde algo despierta eso y vuelve a suceder lo mismo. Y esas son cosas que nosotros tenemos que ver, que muchas veces batallamos con ellas. A la manera que nosotros entendemos y queremos. Alguien que quizás batalla con algo, alguien que quizás batalle con pornografía, pero no quiere ir a decir que tiene esa lucha en su vida, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que el hermano que sirve batalla con pornografía. Pero esas son cosas que si no se le permite a Dios que Él obre, puede ser que no logremos vencerlas. Nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús no apareció para condenarte. Él apareció para liberarte de esas cosas. Y eso es lo que debemos de entender en nuestra mente, de que Él no vino para avergonzarte, para señalarte, sino para decirte que hay alguien que puede liberarte de esas áreas. Hay alguien que puede hacerte libre de ese carácter. Hay alguien que puede hacerte libre de esa adicción. Hay alguien que puede liberar tu vida para caminar como dice la palabra. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque hay algunos que son libres, pero no verdaderamente libres. Y Cristo vino para que tú y yo fuéramos verdaderamente libres. Para que no estés pensando, un día voy a volver a caer en esto, como los que están en Alcohólicos Anónimos. Dicen, yo soy alcohólico y llevo tantos años sin tomar, pero tienen la mentalidad de que un día pueden volver a caer en lo mismo. Pero cuando Dios te hace libre, Él te hace libre. Cuando Dios te libera de algo, Él te hace libre verdaderamente. Y los discípulos estaban en aquel lugar pescando. Y recuerdo mucho aquel versículo donde el Señor les dice en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros, yo creo que entendemos esa porción de la palabra, que separados de Él no podemos hacer mucho en nuestras vidas. Separados del Señor Jesús no podemos vencer ciertas cosas en nuestra vida. Dice la palabra que no es con espada ni es con ejército, mas por su Santo Espíritu. Hay cosas que no es por tu inteligencia humana, no es por tu habilidad, sino del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que van a ser rotas en tu vida que son bajo el poder y la acción del Espíritu Santo. No son por mi inteligencia, no son por mi habilidad, porque hay muchas cosas que podemos hacer por nuestra habilidad humana y nuestro entendimiento humano, pero hay cosas que
necesitamos agarrarnos de la mano del Señor y decirle: Señor, rompe esto en mi vida, haz esta obra en mi vida, haz esto en mi vida. Dice la palabra en otro lugar, dice: en vano edifican los edificadores si el Señor no edifica con ellos. Nosotros debemos de ver que el Señor esté edificando nuestra vida, que Él esté involucrado en nuestra vida, que Él esté involucrado en nuestro hogar, que Él esté involucrado en lo que hacemos. El problema es de que muchas veces hacemos cosas y no lo involucramos a Él. Tomamos decisiones y no lo involucramos a Él. Tomamos una decisión quizás de un trabajo y no le decimos: Señor, ¿será que ese trabajo es de ti? Si es de ti, pon paz en mi corazón. Pero decimos: es buena paga, es bueno esto, bueno aquello. Debemos de involucrar al Señor en nuestras decisiones. De decirle: Señor, si tú vas conmigo, así como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas movernos. Enviar a su ángel. Pero él quería que Dios estuviera ahí con él. Y nosotros debemos de ser un pueblo que quiere que Dios esté en lo que nosotros estemos haciendo. Que quiere que Dios esté obrando en nuestra vida. Que queremos a Dios en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra relación con nuestra pareja. Debemos de involucrar a Dios. Dios debe de ser el centro de nuestros hogares. No te estoy diciendo que la iglesia sea el centro de tu hogar, pero sí que Dios sea el centro de tu hogar. Que Él sea el centro de tu vida. Y vemos en el versículo 5, Juan 21:5, dice: entonces Jesús dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Y yo sé que esa palabra hijos puede significar una palabra de ternura, pero otro significado que tiene esa palabra que se usa ahí en el original, hijos, quiere decir un infante o alguien inmaduro. Y la palabra que decir un pescado en la versión King James dice que si tienes carne, algún pedazo de carne para comer con pan. Nosotros vemos que Jesús les dice: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Eso puede llamarnos a nosotros hacia la madurez, a no quedarnos en el mismo lugar, sino a ir avanzando en nuestra vida, a crecer en nuestra vida espiritual, no conformarnos con ser salvos, sino crecer en nuestra vida espiritual. Que podamos, como dice la palabra, comer alimento sólido y no solo estar bebiendo leche. Yo entiendo que para el recién nacido es buena la leche, pero llega un tiempo donde el niño tiene que ingerir comida sólida para fortificar su cuerpo, para beneficiar su cuerpo, para tener un crecimiento. Y así tú y yo debemos de ver que no solo tengamos leche, sino que nosotros tengamos comida sólida en nosotros. El Señor Jesús le dijo: hijos, ¿acaso tenéis algo para comer, un pescado para comer? Y Él les estaba hablando de la carne del pescado, y ellos dijeron: no tenemos, porque no habían conseguido. Y muchas veces en nuestra vida podemos ver que hay falta de solidez porque no avanzamos hacia la madurez. Yo no estoy diciendo que quizás todos, pero hay algunos que quizás no hemos avanzado. La palabra allí que quiere decir hijos también quiere decir un muchacho, una niña que crecido a medias. Figurativamente dice que es un cristiano inmaduro. Y cuando nosotros vemos nuestra vida, yo, como te digo, no es para acusarte, no es para señalarte, sino que es para que nos miremos y digamos: verdaderamente he avanzado hacia la madurez o no he logrado obtener el alimento sólido. No es que no se te haya dado el alimento sólido, pero quizás que nosotros no podemos retenerlo, no podemos procesarlo en nuestra vida.
Primera de Corintios capítulo 3 y verso 1 al 2. Dice, así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlos y en verdad ni aún ahora podéis. El apóstol Juan se encontraba con aquella iglesia que tenía los dones, tenía un avivamiento, pero aquella iglesia cuando quiso sacar alimento sólido, el apóstol Pablo dijo, no pude darlos alimento sólido. No pude daros alimentos sólidos, sino que tuve que dar leche para que comierais, porque no podíais recibirlo. Y dijo, y en verdad ni aún ahora podéis. Ahora nosotros tenemos que ver que nosotros podamos crecer en el evangelio y poder procesar el alimento sólido. Poder tomar alimento sólido en nuestra vida y que ese alimento sólido te va a llevar hacia un crecimiento. Vayamos a Hebreos capítulo 5 y verso 12. Hebreos 5:12 dice, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Cuando tú y yo avanzamos hacia la madurez, cuando tú y yo crecemos en nuestra vida espiritual, ya no va a haber lo que había en los corintios, que había rivalidades, había envidias, había celos entre ellos. Cuando yo veo mi vida y yo veo que tengo rivalidades y celos contra mi hermano, yo puedo darme cuenta que me falta crecer. Puedo darme cuenta que me falta avanzar en mi vida espiritual, me falta crecer en mi vida espiritual, me falta madurar. Y Pablo, hablando a los hebreos, les dice, porque ya deberíais de ser maestros. Porque como le digo, hay quienes entienden lo natural, deben de llevar un crecimiento. Empiezan como niños, es natural. Hay quienes hacen cosas de niños y es normal. Es normal que lo haga. Debemos de entender eso. Si hay algún maduros entre nosotros, debemos de entender a los niños. Debemos de entender que ellos van a hacer ciertas cosas, pero nosotros debemos de sobrellevarlos y irles enseñando. Pero cuando ya hay alguien que lleva 20 años en el evangelio y sigue siendo niño, es lo que dice allí, ya deberías de ser maestros. No que el tiempo te va a hacer, pero por el tiempo ya debería de ser. Y les dice, ya deberías de ser maestros, pero tenéis necesidad de que alguien os dé leche nuevamente y no alimento sólido. Pero dice que el alimento sólido es para los adultos, los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados y pueden discernir entre el bien y el mal. Cuando tú quieres ver a alguien que es maduro, es alguien que puede discernir entre lo bueno y lo malo y decidir por lo bueno. Es alguien que ve que lo que decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sabemos que todo lo podemos hacer, pero no todo nos va a convenir. Y podemos discernir entre qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen. Pero vayamos adelante para poder terminar. En el versículo 6 de Juan 21, dice, y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Ahora sabemos que esto se puede ver como el avivamiento de la
el evangelismo y de cómo Dios iba a traer gente al evangelio, pero quiero verlo en la manera que lo estamos viendo. Y el Señor les dijo, echad la red a la derecha y sacaréis. Y sucedió el milagro. Y cuando nosotros vemos el principio que estábamos viendo, que es un círculo pagano, el cual representaba Galilea, cuando nosotros permitimos, somos sinceros delante de Dios, porque los discípulos fueron sinceros y le dijeron, no tenemos un pedazo de carne o no tenemos pescado. Hemos pescado toda la noche, pero no tenemos nada. Fueron sinceros delante del Señor Jesús. Y luego cuando Él les da la palabra o la sugerencia, les dice, echadle a la derecha. Ellos no sabían que era el Señor Jesús. Ellos pensaban que era alguien que iba pasando por ahí, algún extraño. Pero fueron humildes para escuchar a aquel hombre que estaba hablando. Fueron sencillos para escucharlo, aunque ellos ya eran expertos en la pesca. Y qué difícil es que alguien tome un consejo cuando ya es experto en algo. Cuando alguien ya se vuelve experto en algo y que venga alguien y le diga, hazlo de esta manera, te va a salir mejor. ¿Qué me va a enseñar este? Dicen los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? Pero que alguien sea experto en algo para que tome un consejo es porque es sencillo, es humilde. Y esos hombres fueron humildes. Como le digo, no sabían que era el Señor Jesús, porque otra cosa hubiera sido que ellos sabían que era el Señor Jesús. Le dice, échala a la derecha. Claro, la echo a la derecha, ya sé qué va a suceder. Pero ellos fueron sencillos y muchas veces Dios quiere que nosotros seamos sencillos, humildes. Que no seamos altaneros, que no seamos prepotentes, que no seamos orgullosos. Que si alguien te viene y te dice, mira, te aconsejo que hagas esto. Y si tú ves que es algo, tú lo meditas y ves que es algo que te va a beneficiar, hazlo en tu vida. Hazlo en tu vida y te va a beneficiar. Pero que nosotros no digamos como algunos dicen, ¿verdad? Vienen y le dan un consejo y no quieren tomar el consejo porque creen ya saberlo todo. Pero el Señor Jesús le dice a aquellos hombres, echadlo a la derecha. Y ellos echaron aquella red y surgió el milagro. Y otra manera que lo podemos ver es que le pidamos al Señor que si hay cosas en tu vida y en mi vida que necesitamos romper con ellas, que le pidamos al Señor, Señor, guíame, enséñame qué hacer, qué es lo que debo de hacer. ¿Qué necesito hacer para romper con esto? Necesito orar, necesito clamar, necesito que oren por mí, que me liberen, necesito ir a administración. Tú enséñame qué hacer y el Señor te va a enseñar. El Señor te va a hablar. Él no te va a dejar en silencio, Él te va a hablar. Pero allí ya es nuestra decisión de decir, amén, Señor, lo que tú digas. Lo que tú digas, eso voy a hacer. Hay quienes han estado en situaciones en las cuales ellos han querido vencer, pero en medio de una prédica Dios empieza a tocar su corazón, a tocar su corazón, a tocar su corazón, y ellos saben que el Señor va a hacer algo, pero muchas veces no quieren, porque dicen, ¿qué tal que sea liberado? ¿Y qué van a decir de mí? Porque a veces sucede, yo no sé si le sucede a usted, a veces el qué dirá la gente. ¿Qué van a decir? Pero nosotros tenemos que ver que es más importante nuestra libertad que el que dirá la gente. Es más importante un momento, unos minutos quizás que te avergüences, pero que ese sea tu libertad de toda tu vida. Vale la pena. Pero no pasar unos minutos de vergüenza y pasar una vida en atadura es difícil. Entonces seamos sencillos delante del Señor. Seamos sencillos, digamos, Señor, si es necesaria una liberación, hazla, Señor, pero que sea libre de esto. Que ya esto que ha sido un ciclo en mi vida, ha sido un círculo en mi vida, yo logré vencerlo y ya no vuelva a caer en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y quiero ir concluyendo.
En el versículo 12 y verso 14, dice: Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos, de entre los muertos. Y me llama la atención que dice ahí que Jesús tomó el pan y se los dio, y la palabra dice, el Señor Jesús hablando dice: yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. El Señor Jesús apareció, como te digo, y es lo que vamos a celebrar hoy. Él apareció hace 2000 años y Él dijo: yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan verdadero. Yo soy el pan el vivo que descendió del cielo. Y el que come de este pan tiene vida. El que come de este pan no muere, sino que tiene vida. Había una mujer en cierta porción de la palabra, aquella mujer que se le acercó al Señor y le dijo que su hija estaba siendo estorbada, y le dijo que necesitaba que la sanara, y él le dijo: no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Mire cómo la trató a esta mujer. No es lícito que demos el pan de los hijos. Tú y yo somos hijos de Dios. Y él dijo: no es lícito que demos el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dijo: sí. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Lo reconoció como su amo. Lo reconoció como Señor. Lo reconoció, creyó en Él y en el poder que Él tenía. Se humilló a sí misma y obtuvo la liberación de su hija. Obtuvo la liberación que necesitaba, la sanidad que necesitaba para su hija. Y tú y yo, que somos hijos de Dios, el Señor te ofrece el pan de vida, el pan que libera, el pan que trae tu libertad en esta noche. Si tú no conoces al Señor Jesús, hoy es un buen día para que tú lo conozcas, para que le digas: Señor, yo quiero obtener esa libertad que ese hombre habla. Pero es necesario que tú le abras tu corazón a Él, que tú le entregues tu vida y que le digas: Señor, quiero aceptarte como mi Salvador. Quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Y si tú ya eres hijo, porque si naciste de nuevo, si aceptaste al Señor como tu Salvador, al Señor Jesús como tu Salvador, eres hijo. Todo es que tú digas: Señor, yo quiero comer ese pan. Quiero participar de ese pan. No quiero menospreciar ese pan. No quiero que ese pan se le dé a los perrillos y que yo no disfrute siendo hijo. Quiero obtener la libertad de mi vida. ¿Por qué no te pones de pie y cierras tus ojos en esta noche? Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es el que trae la libertad para tu vida. Si tú estás luchando con algo, algún ciclo en tu vida que necesitas que Él rompa, Él lo puede romper. Si necesitas que Él te libere, Él te puede liberar. Aquella mujer se acercó al Señor Jesús no siendo hija y obtuvo la liberación de su hija. Siendo una perrilla, obtuvo la liberación del Señor, de su vida, de la vida de su hija. ¿Cuánto más el Señor no hará por ti y por mí? Él descendió del cielo para liberarte y para liberarme. Él descendió del cielo para traer libertad a tu vida.
para traer libertad a nuestra vida. Él dijo: yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de mí, tendrá vida y no muerte. El enemigo, el diablo, vino para traer muerte y destrucción, pero el Señor Jesús apareció en la tierra hace 2000 años para traer libertad y para traer vida a ti, para traernos vida, y una vida en abundancia, una vida eterna. Pero tú y yo, como hijos, participemos de ese pan. Come del pan que descendió del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces nos alimentamos de tantas cosas. A través del tiempo nos alimentamos de cosas que traen destrucción a nuestra vida. No estoy hablando de alimento natural. A veces nos alimentamos de sentimientos que nos dañan, de creencias que nos alejan de Dios. Y vemos el deterioro en nuestra vida porque nos alimentamos de lo que no debemos de alimentarnos. Él es el verdadero alimento. El que me come, dijo. La gente de aquel tiempo no lo entendió. Pensó que estaba hablando de canibalismo. Él no estaba hablando en ese sentido. ¿De qué te has alimentado? Te digo, yo pasé 22 años alimentándome de rencor. Me alimenté de pornografía en un tiempo. Me alimenté de alcoholismo. Y mi vida iba deteriorándose. Externamente nadie lo notaba. Internamente era un hombre fracasado que quería ser libre, como dijo Jorge, pero no podía salir de aquel círculo. No podía. Hasta que Cristo llegó a mi vida. Hasta que un día Él tocó a mi corazón y me dijo: ábreme. Si tú me abres, yo entraré a ti. Jamás podré olvidar ese día. Jamás podré olvidar el día que tomé la decisión de salir de una banca un día y caminar al frente para recibir a Jesucristo. Doblar mis rodillas, pedirle perdón y pedirle ayuda. Aquel día se empezó a romper el círculo y salí de un círculo vicioso para entrar a un círculo virtuoso donde iba siendo cambiado día tras día. Quizás esta noche sea tu día en el cual Él te llama para sacarte de un círculo de destrucción,
un círculo de miseria para meterte a un círculo donde Él va a hacer la obra e irás como la luz de la aurora, de aumento en aumento, y tu vida irá cambiando y cambiando. Quizás te digas tú, es que yo no merezco. Esto no es por merecimiento. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos. Esto es por gracia, por amor. Gracia es un regalo no merecido. Dale tu vida al Señor. Dale tu vida. A veces invitamos a pasar al frente, pero no es que sea la fuerza. Pero si hay alguien que quiera pasar al frente a recibir a Cristo, doblar su rodilla delante de Él y decirle: entra en mi vida, por favor. Te abro la puerta de mi corazón. Te abro la puerta. Por favor, entra. Declaro que te necesito. Él entrará porque Él lo ha prometido. Pero también lo puedes hacer ahí en tu lugar. Ahí donde estás puedes abrir tu corazón y decirle: Señor, no me animo a pasar, pero aquí en mi lugar te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Por favor, Señor, ayuda a cualquiera en este lugar que necesita de ti. Ayuda, Señor. Ayuda. Entra a sus vidas, Señor. Como un día entraste a la nuestra. Liberaste. Si hay alguien aquí que quiera reconciliar con el Señor, reconcíliese con Él. La Biblia dice que Jesucristo trajo el ministerio de la reconciliación. Reconciliaos con Dios. Reconciliarse es hacer la paz con Dios. Haz la paz con Dios. Nadie está aquí para condenarte. Nuestro deseo no es condenarte, porque no tenemos ministerio de condenación en este lugar. El ministerio de condenación era el ministerio de la ley. Pero la ley condenaba para obligarnos a ir a Cristo. El cual le dijo un día a una mujer: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Fuiste sorprendida en adulterio, pero yo no te condeno. Yo lo que quiero es ayudarte a salir de eso. Encontró a la mujer samaritana que estaba en un círculo. Se había divorciado 5 veces. Mire qué círculo. 5 veces se había divorciado.
Era un círculo de destrucción. Y el Señor la sacó de ahí. Porque vuelvo y te lo repito, no estamos aquí para condenar a nadie. Estamos aquí para ayudar, auxiliar. Y si fracasaste, levántate. Si has sufrido menosprecio, tu vida ha sido menospreciada y tú mismo te menosprecias, como aquel rey menospreció aquella tierra. Tal vez te han menospreciado una y otra vez. Y tú ya te convenciste y también te menosprecias. Sal de ese menosprecio y encamínate al cambio de tu vida y a la victoria. Padre, gracias por estos hermanos. Gracias por ellos. Que tu obra, Señor, que tú has empezado en esta noche, a través de tu Espíritu Santo, como dice la palabra, el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar, la va a madurar. Le dijo el Señor un día a un hombre: nunca te dejaré, ni te abandonaré, hasta que no haya acabado lo que te he prometido. Ese hombre era Jacob, llamado el engañador. Y el que empezó la obra en Jacob, la fue perfeccionando, hasta que un día dejó de ser Jacob para convertirse en Israel, príncipe de Dios. Lo llevó de ser un engañador a ser un príncipe. Y yo bendigo la obra que el Señor está empezando en tu vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Ayuda, Señor, a crecer a este joven. Ayúdalo, Señor, a vencer Señor. Tú nos llevas de victoria en victoria y de gloria en gloria. En ese proceso a veces sufrimos derrotas, pero esas derrotas muchas veces nos abren los ojos para poder comprender que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Regresemos a nuestros lugares si gustan. Pero usted que está ahí en su lugar, permítame en esta noche ministrarle el pan de vida.